Pero no, es el John Yankee porque no es John, ¿verdad? No, con doble O es, profe. Con doble O. Bueno, Vos me dijiste que era Jun Jun. John. Bueno, eh, yo les dije que y 15 íbamos a iniciar y ahora son 18 y 15, entonces vamos a iniciar un poquito. Tenemos hoy previsto ver con ustedes la lección número 14, eh, iniciando en la bolilla, les digo con los hechos punibles contra las relaciones jurídicas. Hechos punibles contra las relaciones jurídicas. Los hechos punibles contra las relaciones jurídicas son 4 en total. A ver un poquito si voy a poder compartir. Voy a ver si puedo compartir, creo que es una ventana, ¿verdad? Entonces, ¿pueden ver ahí o no? Aún no, No, profe. no se ve, profe. Ok, entonces tengo que hacer que sea una pestaña. No, ¿verdad? No, tiene que Te ser salen una los tres ventana. puntitos, doctora. Ahí donde te salen los tres puntitos, tenés que apretarle compartir pantalla. Ahí donde están los 3 puntitos, no dice compartir pantalla en ningún lado. Dice pizarra, diseño, pantalla completa, imagen, aplicar efectos, Al lado, usar. profe, a la izquierda de los tres puntitos, hay un cuadradito. Con una flechita, presentar, dice. Y ahí pues yo entré y ahí dice toda tu pantalla, una ventana, una pestaña, no hay más opción. Permiso, doctora, toda tu pantalla es. Espera que. Toda tu pantalla. Entonces, un ratito, este es lo que quiero compartir. ¿Ahora ven o no? No. Mm. Y no sé entonces cómo hacer. Me hubiera gustado porque es súper linda, es la lección. ¿Y Pasada por WhatsApp, doctora, y uno de los compañeros te va a compartir. quién me habla? ¿Está no? No, doctora. Juliano, decime porque yo no le llamo a la gente por su sobrenombre o marcante o lo que sea, no me gusta. Me parece una falta de respeto. Espera que tengo que ubicar. Primero voy a guardar esto en mi escritorio. Después este escritorio. eh, Escritorio. Entonces, envío a mi. Ok, ahora les envío en el grupo de penal. Dale, doctora. Todos los internets, no sé cómo se dice, todos los servicios de internet están sumamente lentos. Ahí ya le envié los dos. Si ustedes pueden compartir, te voy a agradecer, Juliano, o en su caso, Jonathan. Ahí te va a colocar, doctora. Ok.
El primero que vamos a hacer es el que tiene las pelotitas. Eh, el que tiene solo cinco páginas. El que dice hecho punible contra las relaciones jurídicas. Espera que te voy a decir, hechos punibles contra las relaciones jurídicas. Ese primero, porque ese empezamos con el artículo 242 del código. Bueno, mientras los compañeros están tratando de ayudarme, yo para que sea una mejor guía hoy, les voy a pedir autorización para apagar mi cámara para poder ayudarles mejor, porque yo de paso también voy a ver mi apunta acá, ¿está bien? Sí, profe. Hola, doctora. Ok, bueno, entonces en este hecho punible, acontece que en este título quinto, hechos punibles contra las relaciones jurídicas, hay dos capítulos dentro de esta lección. La primera que consta de 4, que es el PowerPoint, el primero que va a colocar el compañero, trata acerca de los hechos punibles contra la prueba documental, que son 4 artículos, 242, 43, 244 y 245. Y después tenemos dentro de ese título, tenemos el capítulo 2 que trata de hechos punibles contra la prueba documental. Entonces, lo que nosotros esta mañana, esta tarde vamos a estar estudiando es acerca del tráfico de documentos. Entonces, en nuestro medio, especialmente, vamos a ver que las instrumentales, los instrumentos documentales afectan a las relaciones jurídicas, demasiado importantes, y por eso es que se tiene que regular el uso que se le da a esto, ¿verdad? Esta gente que abandonan la reunión, quiero que lleven ausente delegados, porque ellos entran, ponen su nombre, porque en realidad no importa el nombre, no importa que yo registre mi asistencia, sino que yo aprenda algo. Y por respeto a la cátedra de ahora, ya hay 3 personas de seguido que están abandonando. Acá hay otra, una cuarta. La Maris Mora, tiene que llevar ausente. Entonces, el bien jurídico protegido, vamos a ver de qué se trata. El castigo del testimonio falso se dirige contra la mentira de una persona que como fuente de información es normalmente conocida de esa forma. Se contemplan tanto las mentiras ante un tribunal u otro ente facultado para recibir el testimonio jurado, como la presentación de declaraciones juradas. Entonces, por un lado tenemos el testimonio propiamente de la persona, y por eso que dice que regula o protege, este hecho se manifiesta contra la mentira que las personas utilizan en sus declaraciones. Ahí ustedes en esa presentación están viendo lo que yo les dije ya cuando iniciamos el título quinto, hechos punibles contra las relaciones jurídicas, y el capítulo 1 que contiene los hechos punibles contra la prueba documental. Entonces, el 242, que es testimonio falso, el 243, declaración falsa, el 244, retractación, y por último el 245, declaración en estado de necesidad. Estos artículos son muy fáciles de manejar, y lo que yo les sugiero a ustedes para cuando llegue el momento de que ustedes rindan el examen, ustedes por favor puedan leer bien estos materiales que yo les doy, o eventualmente si pueden ver, no sé si esto se está grabando, creo que no es así. Entonces, para que tengan presente para los exámenes, para la parte introductoria, cuando ustedes inician, ustedes ya tienen que hablar así como yo le hablé en general, que esta lección comprende un título del libro, e incluso dentro de ese título van 2 capítulos que son importantes y ya citan en general. En el programa está todo iluminado, eso, así que no van a tener problema, porque nuestro examen final ustedes saben que va a ser oral. Entonces decimos que por un lado vamos a encontrar en esta primera parte lo que se hace es acerca de la declaración testimonial de una persona. Y aquella declaración que regula estos artículos del código son aquellas declaraciones que son falsas, o que son declaraciones catalogadas como mentirosas,
Y la característica vamos a ver después, que es algo muy importante, que es que la persona sabe que está faltando la verdad o no dice toda la verdad, y eso vamos a ir viendo artículo por artículo. El siguiente, podés pasar la persona que está encargada de hacerlo. Vamos a ver qué dice el 242. ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor? No está hoy Absalom. Creo que está ausente. Bueno, Le leo, profesora. ¿quién sos? Oscar. Oscar Sí, Velázquez. Oscar, Sí. adelante. Artículo 242, testimonio falso. Primero, el que formulara un testimonio falso ante un tribunal u otro ente facultado para recibir testimonio jurado o su equivalente, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. Segundo, el que actuara culposamente respecto a la falsedad de su testimonio será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Genial. Entonces, vamos a analizar un poquito este articulado. Vamos a ver, vamos a pensar un poco cuándo será castigado con pena privativa de libertad. ¿De cuánto tiempo dice ahí? 10 años. 10 años. ¿Y qué tipo de hecho entonces es? Un Es un crimen. crimen. Imagínense Crimen. lo grave que es la mentira en estos casos, ¿verdad? Porque dice el que, quiere decir que puede ser cualquier persona, la persona que lo haga. El que formulara un testimonio falso ante, y la gravedad es ante las autoridades y ante lo que eventualmente pueda producir esa declaración o ese testimonio falso. Entonces dice, ante un tribunal u otro ente facultado para recibir testimonio jurado, o sea, bajo fe de juramento, en este caso, porque cuando estamos hablando del testimonio falso ante un tribunal u otro, cuando estamos hablando del testimonio falso, es la declaración de la persona a viva voz, es decir, a través de manifestación verbal. Entonces dice, ante un tribunal u otro ente facultado para recibir testimonio jurado o su equivalente, entonces será castigado con pena privativa de libertad. Alexander Yahari, ¿qué querés decir? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Profe, la consulta. ¿Cómo podríamos saber si está actuando de forma culposa o dolosa al hacer una falsedad en su testimonio? Y ustedes saben cuál es la diferencia entre la culpa y el dolo. Ya no les voy a enseñar ahora porque ya vimos en las primeras clases. Lo que dice, además del resultado de lo que dice o el efecto que produce lo que dice o lo que manifiesta, es que va a tener que evaluar el tribunal, el juez, el fiscal, inclusive, porque recuerden que este va a tener un proceso penal independiente a un proceso que eventualmente ella o él tuvo que haber ido a declarar, porque habla de un tribunal u otro ente que esté facultado para recibir testimonio jurado, dice, ¿verdad? Entonces, esa culpa o ese dolo eventualmente va a ser apreciado únicamente por el juzgador en su caso o también por el agente fiscal en el principio de la investigación. Eso solamente teniendo el caso delante vas a poder saber. Lo que yo les pido también es que vamos a terminar de analizar el caso, los institutos y, o sea, las figuras o los artículos que aparecen y después entonces hagan las preguntas, ¿sí? Al terminar el análisis, porque ustedes me interrumpen cuando empezamos a hablar ya, y vos ya te fuiste al segundo, al numeral número 2, el segundo, y ahora ya vamos a pasar, ese pues ya te di una respuesta de lo que eso sugiere. Ahora bien, vamos a ver entonces el elemento objetivo del testimonio falso. Y el testimonio falso es un hecho punible contra la prueba documental, contra la prueba testimonial, estaba concentrada en otra cosa, consistente en formular un testimonio, como les dije, que es falso, afirmando circunstancias falsas o bien negando algunas que eventualmente pudieran ser verdad, o guardando silencio en todo o en parte acerca de lo que la persona sabe sobre un hecho determinado y que está siendo interrogado, en este caso, por un tribunal. Vamos a ir directamente a la cuestión penal, porque cuando dice otro ente facultado puede ser también que sea algún ente administrativo.
y a nosotros siempre nos interesa desde el punto de vista del proceso penal las cuestiones que tienen que ver con los hechos punibles tipificados en el Código Penal, valga la redundancia. Entonces, quiero que copien, no sé, en sus cuadernitos o lo que sea para tener un poco una definición un poco distinta, porque no, en realidad no hay una definición propia en el código. Entonces, el testimonio falso es un hecho punible contra la prueba testimonial consistente en formular un testimonio falso afirmando circunstancias falsas o bien negándolas o guardando silencio en todo o en parte de lo que se sabe sobre hechos sobre los cuales es interrogado ante un tribunal. Eso es lo que nos interesa en el aspecto penalmente hablando, ¿ok? Ese es el elemento objetivo. En relación al elemento subjetivo, les digo lo siguiente. Para que se configure el hecho como un elemento subjetivo del tipo, se requiere que la persona que se presenta ante los estrados judiciales u otro ente facultado para recibir testimonio tenga conciencia de que es convocado para el cumplimiento de un acto jurídico. La persona tiene que tener conciencia de que ha sido llamado, en un caso vamos a suponer que se le llame como testigo de un hecho punible, entonces él tiene que saber de eso, tiene que tener conciencia de que para cumplir ese trámite de acto jurídico es que se lo convoca. Entonces, con conocimiento casual o no de un hecho o acontecimiento y de esa forma intencionalmente proporciona datos o afirmaciones sobre los hechos que le son interrogados en una forma distorsionada o incongruente en su caso en relación a la realidad, o bien oculte de manera deliberada la verdad en un juicio, sea afirmando lo falso, negando lo verdadero o simplemente callando la verdad, en todo o en parte. Lo que sabe acerca de unos hechos acontecidos sobre el cual a él se lo está interrogando. Creo que no es tan difícil de entender. Es así, ¿verdad? No me contesten todos juntos, por favor. Sí, profe, se entiende. Muy bien, Lady. Permiso, Gracias por contestar. permiso, Porque profe. creo que están todos durmiendo o pusieron la cámara. Yo les quiero decir algo porque yo tengo práctica en esto, ¿verdad? Soy alumna de mi masterado en Derecho Penal en la UNA y estoy terminando. Creo que me faltan 2 materias y ya liquido gracias a Dios, pero después me falta mi tesis que es bien largo y comprometedor. Yo suelo también activar a veces y por necesidad me voy a cocinar en el quincho, si no llevo mi máquina en el quincho y escucho, pero estoy lejos no estoy ahí. Entonces sé que hacen eso los alumnos y a esta hora a lo mejor hasta tienen sueño, ¿verdad? O están merendando. Pero espero por lo menos que por más que no estén frente mismo a su teléfono o su computadora, por lo menos estén aprovechando para poder escuchar la lección. ¿Alguien me quería decir algo? Carlos Aguilera. Sí, Yo, profe. profesora, buenas tardes. Esperamos un Ahí ratito, la Carlos, compañera porque Graciela primero quería hablar. Esperamos un ratito, Carlos. Sí, Graciela, habla. profe, sí, profe. Sí, profe, Adelante, Graciela. una consultita nomás, porque tengo entendido que vamos a tener nuestro examen presencial oral. Sí. Bueno, entonces, si a mí, por ejemplo, me toca esa bolilla, yo tengo que desarrollar el concepto o a qué se refiere ese hecho punible, profesora, ¿cómo más o menos es esa, En realidad, el plan? en El plan, realidad, permiso, profe, voy a sí. terminar mi idea. Es Ay, perdón. el planteamiento nomás, Graciela, no, va a llegar porque el día que yo te diga eso. Dale, seguí nomás. sí, el planteamiento nomás, profe, lo que quiero que me digas más o menos, si es hablar del concepto en sí o a qué tipo de hecho punible se refiere, si es especial, si es común, es describir un poco el hecho punible, profe, cómo es lo que vamos a plantear esa parte nomás, porque como no tengo tanta experiencia en la parte penal todavía. Ojalá que todos pudieran aprender con H intermedia lo que yo les voy a decir a continuación. Acontece que el alumno se sienta y agarra el programa. Mi lección es el 14, hechos punibles contra las relaciones jurídicas, los hechos punibles contra la prueba testimonial. El testimonio, el 242 dice tal cosa. Así rinde el alumno. Y eso está mal. Entonces yo, si es que estuve un poco en clase o si es que leí un poco más allá de lo que dice el código, porque ustedes están obligados en realidad a saber lo que el código dice.
pero muchas veces, como es este y en algunos casos, en donde el Código Penal no define el hecho, entonces uno tiene que decir los hechos punibles contra las relaciones jurídicas, ¿verdad? Este hecho punible contra las relaciones jurídicas tiene relevancia, real importancia, porque sucede que se está hablando de un testimonio, se está hablando de pruebas documentales, que sabemos que son las dos cuestiones que en el proceso penal tiene relevancia, tiene una relevancia. Entonces dicen de que estos hechos contra la prueba, ¿por qué se regula esto? Como yo les dije recién, una introducción así, por ejemplo, y dicen, ¿qué significa? ¿Qué significa el testimonio falso? ¿O qué significan los hechos punibles contra la prueba testimonial? ¿O qué quiere decir? ¿Qué bien jurídico es el que protege? Porque generalmente existe, pero en este caso tampoco la lección trae cuál es el bien jurídico protegido. Entonces, si ustedes dicen que el bien jurídico protegido es el testimonio de la persona, entonces ustedes van a saber decir eso como introducción, no es que van a ir directamente al artículo. Entonces el profesor que está frente a ustedes va a decir, bueno, esta persona leyó realmente para venir porque tiene idea de lo que se trata. Entonces que, no puedo yo solamente hacer, porque yo hubiera leído solamente el artículo 242 y le decía a usted, ahí lo que está marcado en más oscuro, eso significa. Pero yo, sin embargo, investigué y visto más cosas para que pueda compartir con ustedes, y es más, le doy el elemento objetivo y les hablé también del elemento subjetivo. Pero ahí no aparece eso en el programa. Pero es importante que ustedes se refieran a eso y siempre se les dice, el elemento objetivo es lo que describe la norma. Es decir, cuando alguien declara falsamente ante un tribunal, ahí se produjo objetivamente el hecho punible. Pero la forma de cometer el hecho punible, que es la parte subjetiva que yo les dije, se requiere que la persona que está presente ante los estrados judiciales esté facultado a dar ese testimonio. Entonces esa es la parte subjetiva. ¿Cómo lo hace? Dice verdades a medias, niega la verdad, no dice nada o directamente presta un falso testimonio. Eso quiere decir la parte subjetiva, porque es lo que viene o nace de la persona, porque la parte objetiva ya tenés ahí en el artículo primero de qué se trata. Y tratándose de un hecho punible caracterizado o con la que es un hecho punible considerado crimen, es muy grave el testimonio falso. Imagínense, si vamos a suponer que me llamen a declarar en un hecho punible de homicidio, por ejemplo. Y resulta que el procesado es mi exnovio a quien no le soporto y me jodió luego y se fue. Entonces yo me voy y digo, sí, él estaba con un vaquero y según lo que yo escuché en la prensa, estaba ahí, él disparó. Y que no sea cierto eso, imagínense lo grave, ante un tribunal que está facultado a recibir ese testimonio, yo le puedo mandar al mazo a la persona, perdón que sea tan ordinario mi vocabulario, pero le puedo mandar a la cárcel a una persona con mi declaración. Imagínense lo grave que es, y por eso está considerado como un hecho punible de crimen. Es un crimen, no es un delito, porque podemos cometer injusticias demasiado graves con otra persona de acuerdo a nuestra declaración. Entonces de ahí la importancia o la relevancia de poder tener en cuenta esto como algo realmente grave, y porque así lo considera la propia norma. ¿Me ibas a decir algo más, Graciela? No, profe, excelente tu explicación y te agradezco muchísimo porque es algo nuevo para nosotros y la manera en que vamos a tener que rendir también es nueva y entonces te agradezco muchísimo, profe, la explicación, porque excelente la explicación que nos estás dando, porque tenemos que identificar lo objetivo, lo subjetivo que está dentro de la persona, la intención que tuvo la persona, y que el objetivo ya sabemos que es dar testimonio falso. Y lo subjetivo es sí, que la persona quiso engañar, quiso ocultar la verdad, quiso hacer daño de alguna manera con ese falso testimonio. Porque Entonces, los requisitos para cometer esto, para cometer esto es que vos tengas un conocimiento, aun cuando sea casual, dice. Pasaste nomás por ahí, pero resulta que fuiste testigo de un hecho punible y estás obligada, porque es una carga. Yo siempre les dije, esto es una carga social, el hecho de ir a declarar en un juicio cuando te notifican de que tenés que ir a declarar. Entonces, bajo juramento, los profes. Claro.
porque de eso vamos a hablar ahora precisamente en los siguientes artículos. ¿Está bien? Muchísimas gracias, Por profesora. favor, Graciela, y Excelente. no me hagan mucho caso porque yo hago mucha broma siempre, porque No, creo que tenemos la obligación moral de ser felices y estar siempre bien. Pero no sí, obstante, no. yo quiero que ustedes se fijen un poco, Graciela y Carlos y todos ustedes, cuando yo estoy exponiéndole la clase a ustedes, esa es la forma que tienen que rendir. O sea, fíjense cómo presento mis clases. Yo siempre hago esto. ¿Saben por qué yo hago de esa forma? Porque yo fui alumna de la Facultad de Derecho y jamás un profesor me enseñó cómo rendir. Y por eso es que yo tomo siempre esto como un compromiso personal. Yo digo, mis alumnos tienen que saber cómo hacer. ¿Y cómo van a saber si nunca alguien les mostró el camino? Porque nosotros los docentes somos solamente guía de ustedes. Tal vez hay personas que no van a aprender demasiado de nosotros porque saben luego, o porque están en una fiscalía, o porque están en un juzgado penal de garantías o algo así, saben mucho, manejan mucho, y tal vez es muy poco lo que le podemos decir, pero por lo menos estas indicaciones podemos decir y podemos ser para servir de guía para ustedes. ¿Está bien? Hablamos con ceder la Muchísimas palabra a gracias. Blanco. Gracias, profe, porque se nota que usted tiene didáctica y interés en transmitir sus conocimientos, Espero que profesora, todos no, ustedes no como tengan la mejor otros. nota además. Muchas gracias, profe, gracias. Ok, Carlos, adelante. Sí, profesora, creo que ya le dijiste ahí a la compañera Graciela. Y usted estaba hablando dando el ejemplo de los hechos objetivos y subjetivos. Y en la grabación nomás voy a apuntar eso, porque suelo apuntar yo esas cosas. Ok. Entonces, para no perder tiempo, sería eso. Y entonces ¿cuál sería entonces el bien jurídico de esta ley, profesora? El evitar que alguien cometa algún delito contra otra persona con testimonio falso. Así mismo, el testimonio falso, y vamos a ver que dentro de este capítulo también tenemos la declaración falsa y después tenemos la retractación, que sería un remedio de estos dos primeros, pues vamos a ver por parte. Ya, Absalón, ya pregunté de vos hace rato, Profe, Absalón, ¿qué querés preguntar? discúlpame, no me meto otra vez mi cuchara. El bien protegido no sería ahí la libertad de las personas, porque al recibir, o sea, del momento que una persona da un testimonio falso en tu contra, pues vos perdés la libertad porque te podías a la cárcel, no es Pero eso. no necesariamente puede tratarse de un hecho punible que sea castigado con cárcel, no se trata solamente de ese hecho punible, Graciela. Puede ser cualquier otro hecho punible. Yo puedo ir a prestar declaración falsa, por ejemplo, cuando se produce un hecho punible de bigamia y no me voy a la Ah, cárcel por eso, o no se va a la cárcel por eso la persona. ¿Entendés? claro, Entonces, claro. no se Perder. trata de eso. Aquí se trata de que se castiga el testimonio falso. O sea, lo que se protege aquí es preservar la verdad La verdad, y contra la mentira. Especialmente exactamente. se contempla tanto las mentiras ante un tribunal o ante un ente facultado, ¿verdad? Para recibir el testimonio que tiene carácter de jurado. Gracias, Absalón, profe. y después Liz. Y después ya continuamos, si no, no vamos a terminar nuestra clase. Quiero hablar ya, demasiado se le da oportunidad a otra gente. Quiero contarte un caso mío personal que me Liz, está Liz, espera pasando. un ratito que hable. Estoy tratando de hacer por orden. Están hablando por ahora, le toca a Absalón y de hecho yo dije Absalón y después Liz dije. Buenas noches, profesora. Buenas noches, ¿qué Le doy tal? primero, le doy la palabra a Liz, no hay problema. Ah, ok. Te escucho, Liz. Compa, gracias, profe. Estoy demasiado ansiosa nomás, profe, disculpa. Profe, yo por ejemplo tengo este caso, ¿verdad? De mi testigo falso. Yo tengo una causa que le querella a mi vecina por calumnia. Se suspendió mi juicio oral de este octubre, pasó para el año que viene, el 22 de marzo. Y resulta ser, profe, que una de mis testigos al principio se arrepintió, ¿verdad? De ser mi testigo porque mi querellada la amenazó, ¿verdad? ¿Y qué hizo esta mi testigo? Se fue con mi querellada en la subcomisaría y me denunció que yo le robé su cartera y que supuestamente, ¿verdad? Yo de ahí le quité su documento y que fui a una escribanía a autenticar para presentar la querella. Eso fue lo que mi testigo me hizo, por ejemplo, ¿verdad? Y después los vecinos obviamente sacaron foto y me mostraron. Cuando yo fui, profe, a reclamar a la subcomisaría si podía tener acceso a la denuncia que ella hizo en mi contra, no me quisieron dar la copia. Mi abogado tampoco no pudo conseguir. Entonces mi abogado me dice, bueno, vamos a dejar nomás así y cuando lleguemos a la etapa del juicio oral,
Si es que llegamos, ahí vamos a pedir, me dijo, ¿verdad? Y Mm. quedó esto así, profe, ¿verdad? Después En re- de 23 años, ¿verdad? sí, en realidad, Liz, no podés, el momento procesal no es oportuno, es decir, no podés pedirle al policía la denuncia. Ah, La ya. denuncia, vos tenés que, viste que según nuestro proceso penal tiene ciertas características y ciertos plazos que son improrrogables. Cuando la Policía Nacional toma nota de una denuncia, tiene 6 horas para comunicar al Ministerio Público. El Ministerio tiene para comunicar la denuncia. El Sí. Ministerio Público tiene 6 horas para comunicar el inicio de investigación al Juzgado Penal de Garantías. El Juzgado Penal de Garantías, eventualmente, si hay una persona privada de su libertad, tiene 24 horas para llamarlo al famoso 242 o 245 que se le dice, y o en su caso, solamente por una única vez y con una resolución fundada puede ampliar ese plazo a 48 horas porque estamos hablando de la privación de libertad. Yo esto les estoy comentando, no es este el caso, pero te estoy diciendo que hay plazos. El momento en que tu abogado, porque si es un abogado medianamente preparado, tiene que saber que a quién tiene que ir a pedir copia de la carpeta fiscal, a la fiscalía. ¿A quién le puede pedir copia de expediente? Al juzgado, no así a la comisaría. La comisaría no está obligada, porque la comisaría pues es un ente administrativo y no jurisdiccional. Entonces, un abogado ejerce tu defensa ante los estrados judiciales o ante el representante de la sociedad, que es la fiscalía. Ya, sobre ese punto, profe, yo fui también a consultar en la fiscalía para ver si pasó algo y me dijeron que no. Y Se si no quedó pasó, y si no pasó a la fiscalía, mi hija querida, feliz de vos, porque no se produjo. Y si es que hace 3 años, hace 2 años, hace no sé cuánto tiempo, entonces se jodió, porque la policía hoy no puede pasar porque tenía 6 horas nomás para pasar. Ah, o sea que se queda ya sin nulo, profe, ¿verdad? Y claro, porque si es un hecho punible, la Policía Nacional, y quiero que lean, o sea, lastimosamente ustedes procesal penal recién en el último año van a dar, pero el proceso penal paraguayo es bien específico. La Policía Nacional tiene 6 horas para comunicar la denuncia a un hecho punible. El fiscal tiene 6 horas para comunicar el inicio de investigación al juez penal de garantías. ¿Ok? Si hay persona privada de su libertad, ya les dije, 24 horas tiene el juez para decir te quedas adentro o te vas afuera o aplica medidas sustitutivas a la prisión, ¿verdad? Si en caso. Y 48 horas solamente eso puede prorrogar por una única vez, es un plazo extraordinario, porque cuando se trata de la libertad de las personas, es decir, la regla universal es la libertad y la privación de la misma es la excepción a la regla. Pero estamos yendo nosotros a otro lado ya, a procesar penal. Esa parte nomás, profe, quería entender. Perfecto. Muchísimas Demasiado gracias. me están Demasiado utilizando. capa ya soy, profe. Muchísimas gracias, demasiado capa ya soy, digo. Demasiado. Muchas gracias. Me gusta que les sirva lo Profe, que pasando más ya humildemente yo todo el puedo. horario. Sí, sí, profe. Salvame, profe. Gracias. Bueno, puedo ejercer tu defensa con mucho gusto. Pudiera, pero no puedo, no debo, porque soy funcionaria pública y no voy a hacer esas cuestiones. Bueno, No, claro, el siguiente artículo, por favor. Gracias. Bueno, Liz, cuando quieras. Yo- El 243. Yo leo, profe. Y pasan al PowerPoint, no sé quién es el que está presentando. Marcelo Agustín Ferrando. Declaración falsa. Adelante. ¿Quién dijo que iba a Sí. leer? Dale, Yo, María Lorena. María Abogado soy. María Lorena, abogado. Sí, Perfecto. declaración falsa. El que presentara una declaración jurada falsa ante un ente facultado para recibirla o invocando tal declaración formulara una declaración falsa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. El que actuara culposamente respecto a la falsedad será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. Ok. Vamos a analizar un poquito. Antes de analizar este artículo, quiero indicarles algo muy interesante. Generalmente, y anoten esto, pongan en marque, no sé cómo van a hacer en sus códigos. Hay una diferencia entre entre el testimonio falso y la declaración falsa. Y por lo general, cuando hacemos preguntas al alumno, está luego nervioso y te dice, cuando uno se va a ir presente, así contestan. Yo les digo en serio, muchas veces yo tuve que pasarle la mano al alumno y decirle, tranquilo, nomás yo soy la profesora que estuvo contigo todo el semestre, tranquilo, porque tiemblan como una hoja. Entonces, ese nervio les traiciona y ustedes confunden un poco el testimonio. El testimonio falso es ir a decir a viva voz. ¿Ok? Te vas y declaras.
Y la declaración falsa, como dice ahí, el que presenta una declaración jurada falsa, dice el código, declaración jurada falsa, es decir, necesariamente es una presentación documental. ¿Entendieron? Porque la declaración también yo puedo entender que yo dije que yo declaré y no es así. ¿Entendieron? Cri, cri. Sí, profe, sí, profe. Dale, Sí, doctora. genial. Entonces no confundan, por favor, eso. Y recuerden y anoten, porque en serio les digo, se van a equivocar. Y yo sé que más, y los que no estuvieron hoy aquí, peor, que son más de 200. Y espero lo que se equivoquen, eso que no están. Oscar, ¿qué querés decir? Dos preguntas nada más, profesora. En los Dos juicios luego. laborales, sí, en los juicios laborales suele salir esa declaración jurada y se va a la persona y más o menos se le pregunta si se ratifica o no en todo su escrito inicial de la demanda. Y eso vendría a ser una prueba documental, ¿verdad? Aunque diga en forma oral que sí se ratifica. Te voy a decir un ejemplo más, vamos a llamarle más típico o más clásico para que sea un término más fácil, ¿verdad? De que las declaraciones juradas generalmente se da el caso en las liquidaciones de los impuestos. Es la liquidación de mi impuesto, sea tributo único, sea IVA o lo que fuera, yo estoy obligada a presentar, y ahí dice, el que presentara una declaración jurada falsa, todos los documentos que revistan el carácter de declaración jurada. Entonces, también podría ser un ejemplo las personas que se van al Consejo de la Magistratura y dice, por ejemplo, pone de su puño y letra que no pertenece a ningún partido político, por nuestro reglamento exige que cuando asuma el cargo él tiene que o pedir permiso o renunciar, si eso decide, a un partido político. Entonces él se va y dice, yo declaro como, porque eso es lo que dice nuestro reglamento, él se va y dice, yo no pertenezco a ningún partido político. Y les voy a dar también el ejemplo en ese punto en relación al segundo inciso. ¿Por qué digo esto? Porque yo, Cecilia Martínez, puede ser que no esté afiliada por voluntad propia a ningún partido político, pero yo les puedo asegurar que algunos de ustedes que dicen no pertenecer a ningún partido, probablemente si se van a averiguar van a estar en todos los partidos políticos, porque eso hacen los partidos. Creo que en mi ignorancia política, creo que es para conseguir presupuesto para sus partidos. Entonces yo me voy y presento una declaración jurada falsa desde el momento que yo sí figuro en un partido y yo digo que no figuro. Entonces no va a haber un dolo, sino que no sabías vos que estás en un partido político y vos actuás de manera culposa. O sea que en la culpa pues no hay intención de mentir. Entonces, en este caso yo hago una declaración jurada falsa. ¿Por qué? Porque había sido los partidos me anotaron en su lista. Es una de las cuestiones más sencillas que puedo darle de ejemplo, a ver si pudiste entender eso, Oscar. Yo no puedo decirte mucho de lo laboral porque el derecho laboral es un derecho muy especial y tan especial como como el derecho de la niñez. Entonces es un campo muy sensible porque ambos son tuitivos, porque trata precisamente de las personas quienes tienen derecho en una situación dada, ¿verdad? Como son los menores y como son los trabajadores. Entonces por eso te pongo un ejemplo que para mí a mí me resulta más fácil y que espero que ustedes puedan entender. ¿Está bien, Oscar? Sí, profesora. Ok, tenemos que avanzar. Entonces, la tipicidad de la conducta, el elemento objetivo, así como ahí les marqué en oscuro, el que presenta una declaración jurada falsa ante un ente facultado para recibirla o invocando tal declaración, formulara una declaración falsa. Ahí ya se produce el hecho, la parte objetiva. Y el subjetivo dice, para configurarse el elemento subjetivo del tipo, se requiere que la persona que se presente ante el ente facultado para formular o prestar una declaración jurada y tenga conciencia de que es convocado para dar cumplimiento de un acto jurídico de esa connotación. E intencionalmente proporciona datos o afirmaciones sobre los hechos que son objeto de tal declaración jurada en forma distorsionada o incongruente con la realidad. En la parte definitoria del elemento subjetivo es muy sutilmente parecido o sutilmente diferente al tema de testimonio falso, por eso que tienen que fijarse bien, hay una línea pequeña entre ambos, pero
finalmente casi son la misma definición en cuanto a la parte subjetiva, ¿verdad? Vamos al siguiente artículo, 244. Marcelo, Agustín, si podés pasar al 244. La retractación es una figura que aparece en el código para poder subsanar el testimonio falso o la declaración falsa. Entonces, el 244, ¿alguien me ayuda a leer? Por Yo favor. puedo leo, leer, profe. profe. Una mujer, después vos, Derly, el siguiente. La mujer que se ofreció. Adelante, Adelante, adelante. Bueno, profe. Vale, gracias. lady. Sí, profe. Artículo 244, retractación. Inciso primero, cuando el autor rectificara su testimonio o declaración en tiempo oportuno, el tribunal podrá atenuar la pena con arreglo al artículo 67. Inciso segundo, la rectificación no es oportuna cuando 1. Ya no se pueda ser considerada en la decisión. 2. Del hecho haya surgido un perjuicio para otro. 3. El autor ya haya sido denunciado por el hecho. O 4. Se haya iniciado por investigación del hecho contra él. Inciso tercero. La rectificación puede efectuarse ante, primero, el ente donde haya sido cometido el falso testimonio. Segundo, el ente que haya de investigarlo. O tercero, cualquier tribunal, ministerio público o autoridad policial, en cuyo caso deberá señalarse el órgano ante el que se prestó la declaración falsa. Perfecto. Entonces tenemos aquí el instituto, la figura de la retractación. La retractación no es otra cosa que una manifestación pública, o que las personas que tienen que saber esto lo sepan, ¿verdad? A través de esta declaración o esta manifestación. Lo que decimos es: me retracto, me desdigo, confieso haber mentido, revoco lo que he dicho o lo que he declarado. Eso significa cambiar el testimonio. Pero para que se produzca, para que esta retractación sea considerado como un atenuante de acuerdo a la regla del artículo 67. Recuerden que estamos hablando de un crimen, testimonio falso, y de un delito, declaración falsa. Uno tiene expectativa de prisión preventiva de 10 años y el otro tiene de 5. Entonces, con el arreglo del artículo 67, ustedes saben que ese artículo regula los atenuantes. Entonces, el tribunal eventualmente puede atenuar la pena con las siguientes condiciones, y atiendan bien. Dice solamente cuando esto sea oportuno. Ya no es oportuno entonces la retractación, o sea, el desdecirme de mis dichos ya no es oportuno cuando ya no pueda ser considerada para la decisión. Es decir, que un tribunal ya lo ha condenado a una persona en determinada situación o determinado hecho punible. O cuando del hecho haya surgido un perjuicio para otro. O cuando en su caso el autor haya sido denunciado por el hecho. No es que él se fue y se confesó, no es que se le convocó, sino que se le denunció y él jamás pensó ir a colaborar con las autoridades. O en su caso se haya iniciado una investigación del hecho contra él, o sea, se abrió una carpeta fiscal de denuncia falsa o de testimonio falso. ¿Entienden? Así es como tienen que ustedes interpretar estos artículos y de los anteriores para poder subsumir ahí, para poder entender. Y dice, la rectificación puede efectuarse ante, y eso ya es la lógica, ¿verdad? Ante el ente donde uno cometió ese hecho, sea el testimonio falso o sea la declaración falsa, ante el ente que haya de investigarlo, ¿verdad? Si te llama la fiscalía, ya te vas luego y decís luego de entrada ya que sí que mentiste y que pedís perdón, etcétera, etcétera. Y después ante cualquier tribunal, ministerio público o autoridad policial, en cuyo caso deberá señalarse el órgano ante el que se prestó la declaración falsa. Para mí que es súper fácil. Y recuerden de concatenar o de retrotraerse a los articulados anteriores para que ustedes puedan entender esto y que pueda ser muy fácil para ustedes explicar en la mesa, así como yo les estoy explicando ahora en este momento. Estimo que ustedes lo harán de forma más brillante que yo, ¿verdad? Porque yo también soy un ser humano y tengo mis limitaciones. Y ustedes son brillantes, entonces pueden aprovechar la oportunidad, como yo siempre le digo, para poder usar a su favor esa gran mente que tienen. Entonces, Profe, una ¿sí? consulta.
En el Sí, examen oral vamos a poder tener el código como una guía para poder no ir señor, explicando no los tipos señor, de artículos. solamente vas a tener tu programa. Ah, no se puede tener los artículos. No se puede tener. Nunca jamás se ha dado el caso de un examen oral tener código. ¿Ok? Bueno, gracias. La retractación entonces significa revocar expresamente lo que se ha dicho, desdecirse de ello, por lo cual la retractación es la acción de desdecirse de lo que antes se había dicho o prometido. Entonces eso queda claro. Vamos ahora al artículo 245, Marcelo Agustín, por favor. ¿Quién me ayuda a leer? Hace rato creo que a Derlis le dije que iba a ser el siguiente en leer. Adelante, Derlis. Si es que no nos abandonaste, Derlis. Yajarí abandonó el grupo ausente, Yajarí. Derlis Ramón, ¿dónde te fuiste? Acá Ok, estoy, doctora, perdón mi dale. micrófono. Ok, te escuchamos. Artículo 245. Declaración en estado de necesidad. Cuando el autor haya realizado un hecho señalado en los artículos 242 y 243 para rechazar o desviar de sí mismo o de un pariente o de otra persona allegada a él una condena a una pena o medida privativa de libertad, el tribunal podrá, en caso del artículo 242, prescindir de la pena o atenuarla con arreglo al artículo 67. En el caso del artículo 243, prescindirá de la pena. Perfecto. Entonces, este artículo 245, atiendan bien. Lo que manifiesta la declaración en estado de necesidad es que cuando el autor haya realizado o un testimonio falso o una declaración falsa, siempre lean así en conjunto con los anteriores, podrá, para rechazar o desviar de sí mismo, dice de sí mismo, o sea, declaró para que a él no le perjudique, o de un pariente, o de una persona allegada a él, o de mi esposo, de mi hijo, de mi sobrino, de mi vecina, de mi amiga, de mi comadre, o de mi compadre. Entonces, si yo cometí estos hechos punibles, imagínense, estamos hablando de un crimen y estamos hablando también de un delito. Sin embargo, este artículo dice que el tribunal podrá prescindir de la pena. ¿Va a decir la prescindir de la pena? Declarar inocencia. O sea, No condenar a la persona. No condenar, No exacto. condenar. El tribunal podrá, dice, si es que cometió testimonio falso, imagínense, estamos hablando de un crimen, pero como se justificó como la declaración en estado de necesidad, que es aquel estado de necesidad, voy a ver un poco, ¿recuerdan ustedes en el año pasado? Estado de necesidad del artículo 20, no obra antijurídicamente quien ante una situación de peligro presente para un bien jurídico propio o ajeno lesionara el mismo a otro bien para impedir un mal mayor. Entonces es con ese mismo espíritu este artículo que dice declaración en estado de necesidad. Entonces es muy importante que tengamos presente esto. Para defenderme a mí mismo, desviar un peligro acerca de mi propia persona o de un pariente o una persona allegada, entonces la condena o la pena privativa de libertad, el tribunal podrá, dice en el caso, si es que hemos cometido testimonio falso, que es un crimen, podrá prescindir de la pena o podrá atenuarla con arreglo del artículo 67. ¿Ok? En el caso del artículo 243, prescindirá de la pena. Ahí sí que no dice que va a ser atenuada. Es decir, directamente le faculta al magistrado a prescindir de la pena. Es decir, a dejarle completamente libre. Sin embargo, en el artículo anterior, en el del 242, tratándose de un hecho punible considerado crimen, entonces dice que eventualmente puede o prescindir de la pena o atenuarla de acuerdo al artículo 67 del Código. ¿Entendimos bien esta parte? Doctora, mi consulta, ¿esto no contradice acaso las otras leyes anteriores al decir de que al desviar de uno mismo, o sea, yo puedo cometer un crimen, declarar falsamente que no fui yo,
para desviar mi culpa, pero al final me justifico otra vez con este artículo. En realidad, la declaración en estado de necesidad, acuérdate que el testimonio no va a ser a tu favor, pero dice tal vez de algún modo ese problema o ese hecho punible te afecte a vos, pero no sos vos el procesado. No sé si me doy a entender. O sea, en mi caso como testigo para poder defenderme a mí mismo, sí puedo hacer ese tipo de declaración. No, eso es lo que te estoy diciendo, porque viste que la declaración, el testimonio falso, o sea, si alguien, bueno, ahora sí entiendo lo que me estás diciendo. Si yo hice si yo cometí el hecho punible de testimonio falso, recuerden que el testimonio es ir a decir algo ante el organismo, ante un tribunal facultado. Yo Claro, me probablemente, voy a declarar sobre un caso. te digo, Derlis, yo me voy y declaro porque hay una chica, Liz, compañera de ustedes, dijo que tenía un caso y que supuestamente alguien dijo que él le amenazó, no sé qué. Si es que vos a lo mejor prestaste un testimonio falso sobre un hecho punible, no diciendo la verdad, diciendo parte, porque recuerdan ustedes lo que dijimos, es decir parte de la verdad, no decir toda la verdad o decir una mentira, porque capaz, vamos a suponer que vos te vas a declarar en contra de una persona que cometió un hurto agravado, un robo agravado, por ejemplo, ¿verdad? Y te vas y vos sabes bien que es culpable, pero tiene su hermano, su vecino, o una banda de delincuentes que te dice, te vas a declarar contra él y nosotros te hacemos tal cosa o le hacemos a tu hijo. ¿Entendiste, Derlis? Entiendo, sí, En sí, esos, sí, entiendo, en entiendo. esos casos, entonces vos hiciste, o sea, te prestaste un testimonio falso para desviar de vos o de un pariente, porque yo creo que de uno mismo prácticamente se trata cuando se trata de tu hijo o de tu esposa o de tu esposo, ¿verdad? O sea que casi sos uno mismo. O de un pariente, dice otra persona llegada a él. Entonces, sería un ejemplo de esto, ¿verdad? Y dice la declaración de estado de necesidad. En los casos del testimonio falso y declaración falsa, la disposición prevé un permiso al órgano jurisdiccional de omitir o en otros casos soslayar la imposición de la sanción correspondiente que le depararía ante la constatación de una autoría en la comisión de los hechos mencionados de determinadas circunstancias, como sería el caso de supuestos de inexigibilidad de otra conducta ante la colisión de deberes si el autor realizara cualquiera de estas figuras penales para rechazar o desviar de sí mismo, de un pariente o de una persona llegada a él. Una condena a una pena o medida privativa de libertad, por lo que la imposición de una pena se tornaría inadecuada o bien inconducente para los fines de la aplicación de la misma, pudiendo en consecuencia prescindir de la pena o atenuarla según el arreglo del artículo 67. Así como dijimos, eventualmente uno puede hacer un testimonio falso, porque el testimonio falso, recuerden que no es solamente el que miente propiamente, sino que el que dice parte de la verdad o el que no dice toda la verdad. Entonces, como el ejemplo que le di, puede estar siendo coaccionado vos mismo, Derlis, en su caso, un pariente tuyo o una persona llegada a vos. Oscar Velázquez y después Carlos Profesora, Aguilera. profesora, ¿yo puedo negarme ahí a declarar o a ser testigo? No podés negarte a declarar porque es una carga social por un lado y porque no se trata de un hecho punible en donde vos estés obligado a callarte porque no es tu pariente, no es tu esposo, no es tu... según el Código Penal, vos podés callarte o podés abstenerte de declarar cuando se trata de un pariente tuyo o hasta el tercer o cuarto grado de consanguinidad del autor. En este caso estamos hablando de eventualmente el testimonio que hayas prestado contra una persona o a favor de esta persona. Solamente podés podés dejar de declarar cuando la persona cuando la persona que está siendo procesada fuera un pariente tuyo o
un familiar tuyo, en esos casos, hasta la tercera y cuarta generación incluso dice el código. De vínculo. Carlos Aguilera. Sí, profesora, una consulta. Sí, En este caso, en este artículo de retracción, de poder, ¿cómo se dice? Estar en el estado de declaración de estado de necesidad. Vamos a suponer que yo soy un testigo y, como usted dice, me amenazaron de que le iban a hacer daño a mi hijo o a, qué sé yo, a mi padre, lo que sea. Yo me voy y declaro y digo que fulano de tal no hizo tal daño, tal cosa. No le mató, no fue el que manejó, por ejemplo, en un accidente, ¿verdad? Yo digo, ¿verdad? Porque estoy amenazado. Luego me voy y digo que cumplo hago esta declaración. Eh, y digo, yo legalmente quiero contar algo. Yo sé que fue fulano de tal, pero me amenazaron de que le iban a matar a mi hijo si es que yo declaraba de que él fue el actor de tal hecho. y ese fue el ejemplo que puse. ¿Y cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿qué protección tiene ahí la persona que va y hace esa declaración de estado de necesidad? No se toma en cuenta mi primera declaración nomás. No, viste que nosotros dijimos que tiene que haber eh, algunas condiciones también para que pueda valer porque viste que en este caso, en la declaración de estado de necesidad, solamente vas a tener, si tenés una denuncia de que fuiste autor de testimonio falso o de declaración falsa, es que a vos se te va a aplicar estas medidas o estas penas que dice acá, o no se te va a aplicar, sería en este caso porque podrá prescindir de la pena o atenuarse. Ya, entiendo, profesor, pero vamos a suponer que dicen que denuncia de que yo hice una declaración en esta Sí. situación. No es que uno Y ahí vos tenés que demostrar de que realmente hubo tal amenaza. No sé si podés tener llamada telefónica, grabaciones, mensajes, de algún modo tenés que demostrar que efectivamente vos estuviste en peligro y que vos por desviar ese peligro de vos o de tu pariente o de tu persona allegada, entonces tuviste que cometer estos hechos punibles tipificados como testimonio falso y declaración falsa. ¿Y qué pasa, profesora, si es que realmente vos sabés que va a cumplir? Y decir qué protección tiene esa persona que hace esa declaración. A eso quiero llegar. ¿Hay alguna Y protección? eso ya no está tipificado en el código y eso ya vos tenés que pedir protección a las autoridades en todo caso. Pero vamos a Entiendo lo suponer que me decís, pero eso pues se figuras de sale de repatriantes que Carlos, eso se sale de nuestro programa. O sea, eso es ya, totalmente algo que no está en nuestro programa, pero yo te digo, o sea, no hay una seguridad porque el que es bandido, el que es drogadicto va a venir a hacerte daño y le va a hacer a por tu eso, familia y qué sé yo, ¿verdad? Pero si es que claro, vos tenés una denuncia de que vos declaraste, mentiste en un testimonio, mentiste en una declaración jurada, entonces, y si te procesa, tenés que ver la forma de que no se te condene. Y la única forma es diciendo lo que pasó y demostrando lo que pasó. Bueno, no solamente por la simple declaración tuya que van a prescindir de la pena el tribunal o en su caso el juez responsable de ejecutar esta norma. ya, comprendo. ¿Ok? Dale, gracias. Bueno, ahora vamos al siguiente PowerPoint. Yo no sé, vieron ustedes que es un poquito larga la lección, pero es interesante, ¿verdad? Veo que ustedes están súper conectados. Yo no creo que podamos ya desarrollar los siguientes artículos. Entonces vamos a dar una pequeña introducción en cuanto al siguiente capítulo 2 de los hechos punibles contra las relaciones jurídicas, para hablar un poco de los hechos punibles contra la prueba documental. Y aquí sí que hay muchas cosas que decir porque se trata del tráfico documental en nuestro sistema, ¿verdad? Sean estos propiamente de cuestiones jurídicas solamente o en su caso tengan que ver con los negocios en general.
Nosotros tenemos muchísimos tipos de documentos que circulan todos los días, que hay un tráfico documental en nuestro sistema. Últimamente tenemos muchos documentos también que ya estamos dejando bastante el papel, estamos en una era virtual, netamente virtual, tanto es así que nosotros en el Consejo de la Magistratura teníamos, a ver, un poco, 1, 2, 3, 4, 5 más o menos, oficinas enormes que de pared a pared hasta el techo en el suelo y todavía carpetas de postulantes, ¿verdad? Porque tenemos cerca de 20.000 postulantes y que llevan sus documentos y nosotros encarpetamos y hacíamos como expedientes judiciales, o sea que están foliados y están desde la primera presentación de la persona, no importa si en 1990 hizo, tenemos todos esos documentos. Y nosotros pasamos ahora a una nueva etapa y se pasó a destruir en febrero del año pasado. El Consejo de la Magistratura sacó una resolución en donde dice, donde se le dio tiempo suficiente de 3 meses para que vengan a retirar las personas interesadas en sus carpetas. Y antes de la destrucción, lógicamente, fue todo escaneado y tenemos en el archivo virtual del Consejo de la Magistratura todos los documentos de todas las personas. Entonces, viviendo en esta era digital, imagínense, en las documentales siempre se prestó a llevar a cabo hechos punibles, se han falsificado firmas, se han falsificado documentos, contratos, pagarés, cheques, tanto es así que anteriormente el cheque no era delito, después pasó a ser estafa, entonces la gente por firmar cheques sin fondo se iba a la cárcel, después se despenalizó el cheque y encontramos que la estafa tiene que reunir ciertos requisitos. Aparece la lesión de confianza, que también es la única forma de demostrar a través de documentos, porque dice que contra una ley, un contrato o un documento, dice la propia naturaleza de esos hechos punibles. Entonces vemos la importancia del tráfico de documentos. Es así como ustedes tienen que, yo les estoy dando cómo hacer la introducción. Entonces, en esta era que nosotros estamos dejando de utilizar el papel y que estamos entrando en una época, como repito, y vale la pena virtual, podemos hacer cosas espectaculares a través del sistema virtual, a través de las plataformas virtuales, a través de las páginas web de todas las instituciones. Se pueden agregar documentos, se pueden sacar documentos, puedo tener un código, puedo tener acceso, pero tal es así también de que había gente que falsificaba firmas escritas en papel. Hoy día también tenemos los famosos hackers de la informática, ¿verdad? Que también puede eventualmente entrar en nuestro Facebook, enviar, qué sé yo, enviar mensajes a personas, pedir dinero por nosotros, en tanto que sabemos que está hackeada nuestra cuenta, ¿verdad? Si tenemos suerte nos enteramos, si no tenemos suerte las personas están pensando que Cecilia le está pidiendo dinero y cosas así. O sea, realmente estamos en una era muy avanzada, muy interesante, pero que las personas que quieren perjudicar, o sea, los delincuentes tampoco pararon su sistema de estafar, sino que están mejorando cada día más. Entonces, vamos a hablar un poquito de los hechos punibles contra la prueba documental. Y para dar inicio a este siguiente, puedes pasar, Marcelo. Este material, por ejemplo, ustedes ya van a tener acceso porque me imagino que el compañero de ustedes, el delegado, les va a pasar a su grupo. El documento dice que es toda materialización de un dato, hecho o narración, es decir, todo objeto que sea capaz de recoger algún dato o una declaración de voluntad o pensamiento atribuible a una persona y destinado a entrar en el tráfico jurídico. Eso significa el documento. Es importante que ustedes manejen estas terminologías, que no lo dice el código, pero yo les estoy diciendo. Entonces, es muy interesante que tenemos que nosotros aprender estas cuestiones. ¿Qué se trata de los hechos punibles de las pruebas documentales? Nuestro capítulo, entonces tenemos que saber qué es el documento. Y yo siempre le digo a los alumnos que en principio en el derecho romano solamente había dos fuentes de derecho. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran? El principio, así, cuando no todavía había. A ver quién recuerda, porque yo ya dije, creo, si no me equivoco, en esta clase. Había solamente dos fuentes de las obligaciones o dos fuentes de derecho. ¿No recuerdan? Es re sencillo. Sí. Sí, Eduardo. No, se me fue nomás, profe, discúlpame. Yo dije, Eduardo tiene la respuesta.
Bueno, ahí Fernando Pérez abandonó el grupo ausente. Yo tengo una demasiado buena memoria de los nombres. Bueno, entonces nosotros vemos que en el derecho romano, al principio, cuando no había nada, solamente había dos fuentes de las obligaciones o dos fuentes del derecho, que eran hacer y no hacer. Entonces, cuando nosotros, espera un ratito, Derlis, voy a terminar porque todavía no dije todo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un documento, se trate de un contrato privado, se trate de un pagaré, se trate de un contrato de cualquiera, en cualquiera de sus modalidades y naturaleza. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en ese documento es declaramos nuestra voluntad de hacer o no hacer algo, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante este documento, lo que en realidad recoge, acoge o guarda o plasma para que se pueda perpetuar, inclusive si la persona que firmó la obligación muera o ya no esté, los otros puedan estar responsables por eso, porque recuerden ustedes que si hablamos nosotros de algunos institutos como el patrimonio es todos los bienes que tiene la persona, pero dentro de estos bienes sean positivos o negativos, o sea, todos mis bienes, mi casa, mi auto, pero también mis deudas son parte de mi patrimonio, mis activos, o sea, el famoso debe haber, lo que debo y lo que tengo, todo eso es parte de mi patrimonio. Entonces, es muy importante que podamos entender. Derlis, ¿qué quería decir? Porque ya me desconcentré y no puedo continuar. Perdón, doctora, justamente cuando le iba a responder usted ya había respondido nada más. Por eso, perdón. Y por eso lo que les digo, esperen que yo termine. Ahora estamos en documento, yo estoy hablando solamente de documento. Entonces, cuando yo termine esto y cuando digo, vamos a pasar al siguiente punto, ahí dicen, porque entonces ustedes no terminan. Y a veces, como acaba de decir Derlis, eventualmente yo puedo responder ya a algún tipo de duda si ustedes me permiten exponer todo, ¿ok? No es porque me haga el ángel, porque a mí no me gusta el profesor, que no le puedo interrumpir. Me pueden interrumpir, pero vamos a tratar de hacer un razonamiento lógico, jurídico, para poder intervenir todos. ¿Está bien? Con todo el respeto y cariño les pido. Bueno, ahora, entonces, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Puedes pasar al siguiente, Marcelo Agustín Ferrando. El bien jurídico protegido en los hechos punibles contra las pruebas documentales, por un lado, es la fe pública. Ustedes saben que un contrato privado es oponible a terceros solamente cuando se hace a través de una escribanía y ese contrato se inscribe en el registro público. Entonces, si hago yo un contrato, y vamos a ir un poquito a lo que dice el artículo 715 del Código Civil paraguayo. El Código Civil paraguayo dice que el contrato es entre las partes como la ley misma. Si yo tengo un contrato con Derlis y no llevamos eso ante una escribana para hacer un registro de firma y la escribana no procedió a inscribir en el registro público, entonces no es oponible a terceros. Solamente para Derlis y para mí rige, dice el 715, y anoten esto y busquen si quieren, del Código Civil, dice que el contrato es para las partes como la ley misma. O sea, para Derlis es una ley y para mí es una ley el contrato que yo firmé con él. Porque tuvo que hacerse un contrato porque las palabras no es como la... Yo recuerdo, y voy a hablar un poquito de ejemplo tal vez burdo, pero algo cierto y concreto y realmente que yo respeto mucho. Mi papá decía, se ha debido un fulano, a tal día pagana su peja, pedía pea pagana. No me digan que no entienden guaraní porque ahí les voy a echar en mi clase. Bueno, y decía mi papá, sea pagana, pea porque la che palabra o vale documento, decía. Pero como ya no vale nuestra palabra hoy día, inclusive se firma documento y ni siquiera ese documento reconocemos. Y para los efectos de la fe pública, del escribano público, cuando nosotros hacemos un contrato, una firma de pagaré, una firma de cualquier tipo de relación jurídica entre las partes, lo hacemos ante una escribanía y eso eventualmente amerite una obligación de cumplimiento a través de un juzgado civil o un juzgado de paz o justicia letrada, entonces ya pasa ese reconocimiento de firma de las partes porque ya el escribano reconoció la firma de ambos. Entonces, un paso ya que va para adelante en un eventual proceso civil. Entonces, la fe pública es el bien jurídico protegido. Además, la seguridad en el tráfico jurídico, que esos documentos, que no es otra cosa que plasmar
la voluntad de las personas para hacer un tipo de negocio o un tipo de obligación determinada, entonces tiene que tener seguridad para el tráfico jurídico. Por ejemplo, la seguridad para el tráfico jurídico, estos días mi compañera de trabajo me dijo, yo recibí una notificación porque yo era, ay, me olvidé el banco, ella tenía una cuenta en un banco X y le notifican de Sudamérica porque parece que Sudamérica compró un paquete de deudas de un X banco, entonces le notifican a ella de que ella ahora, a partir de ahora, las cuotas que ella debe seguir pagando lo tendrá que hacer en Sudamérica debido a esta y esta situación. Entonces, esa es una forma de seguridad del tráfico jurídico que te notifique, que te diga ahora yo soy la dueña de tu cuenta, etcétera, etcétera. Y por todo eso es como un ejemplo normal que estoy dando. El valor probatorio de los documentos en las relaciones jurídicas. Para que yo pueda ejecutar un pagaré o para que yo pueda hacer valer una, si yo necesito hacer valer eventualmente un contrato, entonces también tengo tengo que tener todos los requisitos que la ley establece para que eventualmente yo pueda, que eso pueda ser un valor probatorio. Si yo hubiera firmado con Derlis un contrato y solamente yo y él, igual yo puedo ir a los estados judiciales, pero solamente puedo ir contra Derlis porque él es el que firmó conmigo porque su firma está ahí. Pero ante la primera situación que yo haga una ejecución o Derlis lo haga, lo primero que el juez va a hacer es llamarnos a reconocer nuestra firma y también ese documento, ¿ok? Entonces, por eso estos son los tres elementos o las tres figuras o los tres institutos que son protegidos por esta norma. Siguiente panel, por favor, Marcelo, Agustín. Ahora vamos a ver qué cualidades deben tener o qué cualidades realmente tienen o qué efectos también tienen los documentos. El primero dice, es un medio de perpetuación y constatación del contenido. Es decir, en un pagaré, vamos a ir a un ejemplo sencillo. Dice, Asunción, 30 de agosto del 2022. Pagaré a Derlis Ramón Martínez la suma de 1.000.000 en letras de guaraníes. Firma de puño y letra Cecilia Martínez. ¿Verdad? Digo, domicilio, tal parte, tal cosa. Entonces, ese es un medio de perpetuación de constatación del contenido. No va a variar ese pagaré, ni el monto, ni los datos, porque ahí está, cuando se plasmó la firma, se puso el monto, se puso la fecha, ya se perpetúa ese documento, a no ser que se queme, se destruya por algún efecto, por tinta, por la lluvia, o se rompió, un niño tragó, lo que fuera, ¿verdad? La segunda cualidad, dice, es un medio de garantía de quien es el autor. Ejemplo, tal vez no, el pagaré tal vez no, es realmente una garantía porque la persona, Derlis, eventualmente me puede cobrar 1.000.000 y tal vez interés moratorio, pero más de 1.000.000 de capital no me va a poder cobrar. Entonces es un medio de garantía. Sirve como instrumento de prueba de ese contenido, sirve como instrumento de prueba. ¿Por qué? Porque ese pagaré dice que yo exactamente le debo a Derlis 1.000.000 o que Derlis me dé a mí 1.000.000 de guaraníes. Siguiente imagen, Marcelo. Seguimos con las cualidades. Entonces, hablamos de perpetuación, de lo que se manifestó ahí. Fijar sobre un soporte la declaración de pensamiento. El documento soporte perpetúa la misma, un pensamiento o una voluntad. Decimos que tiene la cualidad probatoria, porque la prueba de la declaración que se ha hecho y dicha declaración puede probar algo, puede probar el monto que le debo, puede probar de dónde, quién soy, quién es, y etcétera, etcétera. O sea, pagaré a fulano de tal, entonces ese pagaré dice a quién le debo pagar y dice quién es el obligado. Siguiente. Todavía cualidades, entonces es una garantía, porque la declaración se perpetúa. La declaración perpetuada debe poder ser imputada a un sujeto determinado y es bastante claro eso, ¿verdad? Ahora bien, vamos ya al siguiente panel. Entonces, el artículo 246 del Código Penal habla de un hecho punible que se llama producción de documentos no auténticos. 246. Dice el que produjera o usara
atienda, marquen ya ahí, objetivo, el que produjera o usara un documento no auténtico con intención, y atiendan bien, cuando hay la palabra intención, automáticamente entre paréntesis, dolo, de inducir en las relaciones jurídicas al error sobre su autenticidad, será castigado con pena privativa de libertad hasta 5 años o multa. Siguiente. Entonces, se entenderá como, dice, documento, la declaración de una idea formulada por una persona tal que materializada permita conocer su contenido y su autor. ¿Se dieron cuenta que lo que le dije antes se plasma en este artículo? Por lo menos si alguien me está escuchando, quisiera que me diga así, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Entiende. Muy bien. Porque me está preocupando porque igual así cuando yo pregunto, sí, tienen que decir rápidamente. Bueno, entonces el inciso segundo dice no auténtico, un documento que no provenga de la persona que figura como su autor. Ustedes van a encargarse de leer bien esto en sus códigos. El artículo 250. 246, perdón, creo que pasé al 250, no. Está, después de ese que tiene nuestra, y 250, espera que, 246, parece que salteé un poco, o esta fue modificada en realidad. Podemos leer la 247, podemos hablar hasta este último y entonces seguimos para, se dieron cuenta que pudimos entender bien los artículos, no es que les estoy dando algo por encima, no estoy navegando sobre las nubes. Sí, doctora. Para que ustedes puedan entender bien todo lo que estamos, la idea es que ustedes puedan captar y puedan aprender algo por lo menos de las clases, ¿verdad? Entonces, por ese motivo quiero que escuchen bien y poder desglosar y algunas preguntas. Si a veces no puedo contestarles como les gustaría, espero me disculpen, pero voy a tratar siempre de ser guía para ustedes. Vamos a hablar entonces del 247 y hasta aquí llegamos y 248 en adelante, del 248 al 260 vamos a terminar nosotros el próximo jueves, pero esto va a quedar entre nosotros, ¿ok? Y yo voy a decirle para el profe, porque él tiene que dar la siguiente lección. Gracias. Tenemos luego muchas clases, muchos días de clase, porque el 2 de diciembre o el 12 no sé qué terminan las clases. ¿No saben? No, profe. No, profe, no sabemos, profe. Esperen que les voy a decir, porque Sí, yo hoy bajé. creo que el 12, profe. Dice acá, evaluación final, clase de recuperación, fecha límite, finalización de clases. Ah, no, este era el anterior. Un ratito. Este también es el anterior. Ah, acá está. Voy a ver, les voy a decir un poquito cuál es el último día de clases, o sea, sí, el último día de clases. El último día de clases es el viernes 2 de diciembre del 2022. Casi en Navidad, digo, ya es eso. Un ¿Y qué ratito, hacemos, ¿verdad? profe? ¿Ah? ¿Y No, qué no, no, y hacemos? digo nomás que tenemos muchas clases todavía, estamos dando muy rápidamente estamos dando las clases. O sea, tenemos Ah, mucho tiempo todavía, está bien, entonces partir un poco. ¿Ok? sí, sí. Entonces, ¿alguien me puede leer el artículo 247, por favor? Te leo, doctora. Y adelante. Artículo 247. Manipulación de grabaciones técnicas. El que produjera o utilizara una grabación técnica no auténtica con intención de inducir en las relaciones jurídicas al error sobre su autenticidad,
será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Espera un ratito ahí, José Augusto. Sí, doctora. La parte objetiva. El que produjera o utilizara una graficación técnica no auténtica con intención, recuerden, dolo, de inducir, es decir, le hacemos a la persona, le inducimos a la persona, le instamos o le dirigimos a la persona en las relaciones jurídicas al error sobre su autenticidad. Hasta ahí es entonces la parte objetiva del hecho punible. Y efectivamente, como les estaba hablando al principio de la clase, vemos cómo ahora los hechos punibles documentales no se someten, o sea, no se circunscriben solamente al papel propiamente, sino a partir de este artículo en adelante, la mayoría de ellos son a través de la informática. Falsificación de tarjetas de crédito y otros medios electrónicos de pago. O sea, tenemos nosotros hechos punibles que se están configurando día a día en este sentido. Vamos a seguir leyendo entonces, José. Dale, doctora. Inciso 2. Se entenderá como graficación técnica la representación gráfica de datos, medidas, valores de medida o cálculo, estados o acontecimientos que, 1. Se efectúe total o parcialmente en forma automática con un medio técnico. 2. Cuyo objeto sea inteligible. Y 3. Sea destinada a la prueba de un hecho jurídicamente relevante, sea que la determinación se dé con su producción o posteriormente. Inciso 3. Se entenderá como no auténtica una graficación técnica cuando 1. No proviniera de un medio señalado en el inciso 2. 2. Proviniera de un medio distinto que de aquel al cual se atribuye, o 3. Haya sido alterada posteriormente. Inciso 4. A la producción de una graficación técnica no auténtica será equiparado el caso del autor que influya sobre el resultado de la graficación mediante la manipulación del proceso de producción. Inciso 5. En estos casos será castigada también la tentativa. Inciso 6. En lo pertinente se aplicará también lo dispuesto en el artículo 246, inciso 4. Hasta ahí, doctora. Perfecto, muchísimas gracias. Si se dan cuenta, en el primer inciso decía 5 años o con multa, lo que describe este hecho punible de manipulación de graficaciones técnicas, como lo clasifica como un delito la pena, y describe totalmente qué es lo que se entiende por graficación técnica. La representación gráfica de datos, medidas, valores, estados, acontecimientos, etcétera, que se efectúe total o parcialmente. Y también algo interesante que, si ustedes se dan cuenta, que acá dice, en estos casos también será castigada la tentativa. Sin embargo, en los hechos punibles que hemos hablado, el 242, 243, 244, 245, no habla de la tentativa. Si la tentativa no está descrita en la norma, no se castiga. Recuerden eso. Esa suele ser también pregunta de examen, ¿ok? Tal vez yo no le iba a preguntar, ¿los 42 se castiga la tentativa? No, pero yo le iba a decir, y cuando la ley no dice que se castiga la tentativa, se castiga, yo puedo preguntar y la mayoría se va a equivocar, si es que no pusieron atención. Entonces, aquí se describe en este caso, como es un hecho punible moderno, una forma de denominarlo, podemos ver de que realmente el propio código trae las definiciones y no hay forma de que nos perdamos en esto porque se describe. Entonces, la manera de que proviene, de la manera que se adultera, cuando se produce, cuando no es auténtica y todo eso. Entonces, también se aplicará lo dispuesto en el artículo 246, inciso 4, que es lo que acabamos nosotros de hacer 245, inciso 4, que en los casos especialmente graves la pena podrá ser aumentada hasta 10 años. Pero el marco penal es de 5, lo que significa que es un hecho punible considerado delito. Entonces, hasta aquí les parece por hoy. Sí, doctora. Sí, ¿Está bien?
Entonces, a partir de este artículo 248, van a encargarse de recordarme, alguien me va a escribir esta semana y me va a recordar la otra semana para decirme que del 248 tengo que marcar yo luego para poder. Ok, Desde, profe. desde Te voy a aquí. hacer Por recordar. favor, recuérdenme. Sí, pa. Sí, Muchísimas profe. gracias. Tranqui. Que descansen, sigan cuidándose siempre, porque no hace falta que haya pandemia para que uno se cuide. Y entonces nos vemos, si Dios permite, el siguiente jueves. Gracias. Sí, Dentro de profe. 8 días. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Vamos a hacer, porque recuerdan que tenemos que Hasta dar luego. Gracias, una profe. clase otra vez presencial. ¿Qué les parece si el otro jueves marcamos ya esto? Excelente, Genial. doctora. Para cumplir Excelente, el Claro. calendario que dijimos. Nos vemos entonces en la facultad, si Dios permite, el jueves. ¿Ok? Ya, El jueves profe. 27. Excelente. Gracias, Dale, profe. que Muchas descansen. Bien, gracias. profesora. Chao. Gracias. Chau, Sí, doctora. chau. Gracias, Gracias. profe. Chao. Gracias, profe. Gracias. Chau, chau. Buenas noches, profe. Chau, chau. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bye.